Murillo León, estudiante de Psicología en la UNAM. Buenas tardes, mi nombre es Joyce Camila Murillo León, estudiante de Psicología en la UNAM. Hoy vengo a presentar el tema el bullying escolar. Bueno, el bullying escolar son afecciones que le hacen un grupo de personas o una persona individual a un estudiante, sea niña, niño o un adolescente. Eso se ve como afectación física, sean golpes, peleas, a veces se ve amenazas, se ve afectación en su integridad personal, se puede, digamos, afectándolo verbalmente, insultándolo, diciéndole cosas que no son de su agrado, burlándose por de dónde viene, de dónde es su comunidad, por su acento, color de piel, vestimenta, entre otras cosas que nos diferencian a todos los seres humanos. Estas personas que empiezan a sufrir de bullying tienden a sufrir como de trastornos alimenticios, empiezan a dejar de comer, de alimentarse, también empiezan a ser excluidos de la sociedad, digamos, por estos actos que ya le han sucedido con sus compañeros, le temen miedo, ya le temen a ir a un colegio, a salir, a conocer gente nueva, a enfrentarse como a personas desconocidas, a entablar un diálogo, le da miedo y ya no quieren como tener ese tipo de conexión con los demás, quieren estar solos porque temen a que le hagan lo mismo nuevamente, a que sean rechazados y este tipo de cosas. También empiezan como a sufrir de trastornos de ansiedad, entre ellos la depresión, y suelen como no querer ya nada, o sea, se cierran completamente, ya no hablan con sus padres ni con adultos que le pueden ayudar. Ellos deben de saber de que el bullying es algo muy grave, que es algo muy delicado, que debemos de tener mucho respeto y mucho cuidado a todas las personas, ya que en algunos momentos de tanta depresión, de tanta soledad que ellos sienten o de tanta tristeza y miedo que tienen a los demás, empiezan a hacerse un daño físico, como lo pueden hacer lastimando su cuerpo o quererse quitarse la vida con el suicidio. En muchas ocasiones hay personas que sí se dan cuenta de este tipo de abusos, como lo podemos ver en las imágenes, pero también temen hablar, temen a que les pasen lo mismo, de que si ellos empiezan a contar lo que vieron, también les hagan lo mismo a ellos. Entonces, eso es como un miedo, un temor de hablar a la gente, de expresar su miedo, de expresar qué le está sucediendo, quiénes son y todo este tipo de cosas. Entonces tenemos que, las personas que sufren de bullying deben de hablar con un adulto responsable quien les ayudará en su momento, en su colegio, en educaciones superiores también se ve, en universidades. En muchos casos también pueden ser por sus mismos directivos, por sus mismos profesores. En algunas ocasiones, digamos, estas personas que sufren de bullying escolar tampoco le tienen la confianza a sus padres de contárselo, sea por miedo, por pena, porque digan, mi padre va a ir y va a hablar frente a todo el mundo y me van a seguir haciendo bullying, tengo miedo, no lo voy a hacer, y siguen permitiendo que este tipo de cosas sucedan. Esto es algo que se alimenta, digamos, del miedo, porque la persona que le hace el bullying a la otra persona, se alimenta de esto, de que esta persona le da miedo hablar y sigue maltratándolo. A veces ya llegan a agresiones físicas y esto es muy delicado porque hay, digamos, accidentes, digamos que estas personas pueden querer hacerle una broma o burlarse de cierta manera, pero en algunas ocasiones estas burlas van mucho más allá. Digamos una caída, una pelea. Eso puede causar, digamos, una caída, que se golpee su cabeza, que quede con un trastorno, que quede parapléjico, o sea, son cosas muy delicadas. También para mí personalmente el bullying tiene que ser inculcado desde su hogar, desde sus padres y de la mano de su institución educativa, ya que en estos dos lugares es donde pasan la mayor de su tiempo. En su hogar, porque es donde viven con sus padres o familiares o cercanos a ellos. Y en sus instituciones, porque allí va a convivir con gente que no es de su familia, pero que es una sociedad a quien va a tener que enfrentarse y con la que va a tener que estar socializando todo el momento. Los educadores son precisamente para esto, para educar a los estudiantes, para enseñarles cuál es el bien que deben de hacer.
y en este caso enseñarles cuáles son los deberes y los derechos de todos como personas, de que tenemos el derecho de hablar, el derecho de expresarnos y de decir las cosas cuando no nos parecen. Eso va mucho como enlazado entre las dos partes, porque desde un hogar tienen que enseñarles ese tipo de malentendidos, explicándoles que el bullying es muy delicado, cuáles son las consecuencias, qué tanto daño se le está haciendo a una persona, cómo nos dirigimos, cómo le hablamos, si le hablamos de una manera muy fuerte, cómo tratamos en sí a esta persona. Y que si es alguien más quien está viendo que alguien está siendo víctima de bullying, hable, ayude, pregúntele a esa persona cómo se siente, cuánto tiempo lleva esto sucediendo, hace cuánto tiempo, quiénes son y denunciarlo frente a las autoridades o frente a sus directores en este momento, pues en el bullying escolar. Estas imágenes son realmente muy tristes porque es lo que pasa. Estos niños sufren de una frustración y una depresión a tal punto que la mayoría se llegan a quitar la vida, sea en su colegio o sea en su hogar. En algunos momentos también cuando son, digamos, adolescentes, empiezan a consumir drogas, a encerrarse, a no querer hablar con nadie, ya no quieren saber de la sociedad, se vuelven unas personas, digamos, muy solas y pues esto ya es algo que afecta mentalmente a alguien. Acá vemos lo que es el bullying. Entonces voy a mostrar una imagen de lo que es el bullying. Entonces vemos la muerte, acoso, golpes, lágrimas, maltratos, heridas, gritos, soledad y humillaciones. Todos estos escritos que estamos acá viendo desde la imagen son lo que suele suceder a una persona que está siendo víctima de bullying. Señales del bullying. Nosotros podemos prevenirlo enseñándolo desde un punto, digamos, como padres o como amigos o como sociedad. Realmente no es bueno de que eso le pase a nadie, no quisiéramos que a nosotros mismos nos sucediera, ni a nosotros, ni a nuestros familiares, ni a personas que si no sean familiares ni nada cercano a nosotros, que esto le pase porque es algo que es malo. Entonces les voy a mostrar unos síntomas de señales que le podemos identificar a una persona cuando está siendo víctima de bullying. Entonces son cambios en la conducta. Lo voy a acercar un poco. Cambios en la conducta negativa, asistir a clases, o sea, ya le tienen miedo a ir a un colegio, a enfrentarse a una clase, a hablar de algo, tener una pregunta y de que sus compañeros se burlen. Moretones en su cuerpo sin justificación, que llegue su hijo o un familiar a su hogar y esté lastimado y diga, no, me caí, y sin justificación, lo que tú creas que eso es una mentira y eso siga sucediendo, hay que prestarle mucha atención a esto porque puede ser maltrato de otros compañeros. Tristeza y aislamiento. Esta persona se empieza a poner muy depresiva, ya no quiere compartir con nadie, ni de su núcleo familiar, ni tampoco, digamos, en un entorno donde se va a encontrar con diferentes personas, sea de su colegio, en un espacio abierto, en una recreación, en ese tipo de cosas. Reducción del rendimiento escolar. Esto también es otro síntoma, digamos otra señal, porque ya no, o sea, pierden el interés en las cosas buenas o en las cosas que antes solían hacer. Irritabilidad y nerviosismo, sobre todo cuando se acerca los días de ir a estudiar. Empiezan a sentir como miedo, ya no quieren ir, empiezan a expresarles a sus papás, no quiero ir, estoy enfermo o ya no quiero ir a la escuela. Y muchas veces los padres de familia no le prestan atención a este tipo de señales y creen, no, le tiene pereza de ir a estudiar o otro tipo de razón, cuando realmente no es eso. Tenemos que tener una cercanía a los que son padres de familias, a los hijos, de qué le está sucediendo, qué le pasó y ese tipo de cosas. Hay que saber que si identificamos algún tipo de señales como estas, podemos acudir a alguien o pedir ayuda profesional. Y ese es un video para finalizar. Te burlas de los compañeros, te reís de los profesores. ¿Qué pasa? De pronto nuestro hijo hace bullying. Yo hago chistes y me llaman a la biblioteca, no es culpa mía. ¿Qué querés que haga? ¿En el colegio?
se van los reidores con vos, reís de tus compañeros o compañeras, que son más altas, más bajas, el pelo, cómo hablan, lo feo que es sentir que la sociedad no te acepta como sos. ¿Sabes lo mal que te sentís? En serio, me gustaría que te traten así, que se rían de vos. Bueno, ya esto ha sido todo por hoy. Ya mi reflexión frente al tema es de que si sabemos de alguien que está siendo víctima de bullying o de alguien que le está haciendo bullying a otra persona, debemos de inculcar ciertos valores desde su hogar, enseñarle que es algo que está mal, que no se debe de hacer, y si es una persona que es víctima, que hable, que tenga confianza, si no es con sus padres, con algún directivo, con la policía. Hay muchos centros que realmente nos pueden ayudar. Algunas páginas donde podemos encontrar información cerca del tema es convivesbullying.org, basta del bullying, acoso escolar, guiainfantil.com, bullyingescolar.com, o ya le mando a la línea 141 o 102, o la línea nacional del ICBF, o alguna línea, digamos, en la que nos puedan acercar a la policía o un agente de autoridad que nos ayudara en estos casos. Muchas gracias y feliz día.